Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de julio de 2017 y esto es La Contracrónica. Pues estamos una semana más en el contraplano. Ya sabéis, los sábados o hay contraplano o hay contraportada, o hay películas o hay libros. Y resulta que los oyentes de La Contracrónica, que sois vosotros, pues veis más películas de lo que leéis libros, y me enviáis, por lo tanto, en consecuencia, como consecuencia de lo anterior, pues me enviáis muchas más críticas de películas que reseñas de libros. Y yo soy vuestro rendido sirviente y hago exactamente lo que me decís, por lo menos los fines de semana, que hacemos las preguntas, las respuestas, los contraplanos y las contraportadas. Así que como hay un montón de películas y series pendientes, pues tengo que darle salida. A ver si la semana próxima, si entra algún librito más, pues podremos hacer una contraportada, que es un programa que me gusta mucho y que me consta que tiene un público muy fiel. Bueno, participar, mandar una reseña o una crítica, mejor dicho, a La Contraplano es muy fácil. Simplemente hay que enviar una notita de voz de aproximadamente 1 minuto al número de WhatsApp que voy a decir ahora mismo, el 690 827909. Repito, 690 827909, con el más 34 delante si se da la circunstancia de que vuestro teléfono móvil pues no es español. Entonces hay que ponerle el código de país por delante. Muy bien, pues ya está dicho todo lo que tenía que decir de introducción y pasamos directo a las pelis, que es lo importante en este programa, en el contraplano. Vamos a empezar el contraplano de hoy con Borja, que es un oyente de Vigo y que nos trae un largometraje alemán del año 2006, de hace ya 11 años, como pasa el tiempo. Realmente yo, si me lo sacan alguna vez, pienso que es una película casi de ayer por la tarde, pero no, tiene ya 11 años, y que en su momento, es decir, en 2006, cuando se estrenó, me gustó muchísimo, y que cada vez que la veo, y la veo cada 2 o 3 años, la revisito cada 2 o 3 años, me gusta más. La película que puedo recomendar, que creo que es un imprescindible, es La vida de los otros, una película alemana que supongo que habréis visto muchos de vosotros y que, aparte de todo el contenido político que a nosotros nos gusta, pues tiene una historia muy bien trazada y bueno, pues tiene contenido bastante bonito incluso. Pues todo lo que nos cuenta Borja sobre La vida de los otros es cierto, absolutamente cierto, y se pueden añadir unas cuantas cosas más. La vida de los otros es un peliculón, una película de estas que hay que ver, una de las que hay que ver antes de morirse, desde luego. Es la historia, como nos esbozaba Borja en su audiocrítica de cine, pues la historia de un oficial de la Stasi. La Stasi era la Staatssicherheit, la seguridad del Estado, el espionaje alemán, ¿no? El espionaje interno, la policía política, para que nos entendamos, que en los años 80 pues recibe el encargo. No os quiero contar nada ni adelantaros nada. Bueno, pues este hombre, este agente de la Stasi, recibe el encargo de espiar a un escritor, a un dramaturgo concretamente, que es muy famoso en la Alemania del Este de los años 80, que convive con una actriz muy guapa. Bueno, una actriz, la actriz hace de actriz, en este caso es autorreferente, ¿no? Bueno, pues convive con una actriz de la época muy guapa, y a esta actriz la pretende un ministro alemán, un ministro de la Alemania comunista, en concreto el ministro de Cultura. Y hasta ahí puedo leer sin meter ningún spoiler más. Lo básico, lo que es la sinopsis, ya la conocéis, por lo que os he contado yo ahora y un poco lo que os ha contado Borja antes, pero es que no me quiero meter en más líos porque tiene además una trama no propiamente enrevesada, pero sí ligeramente compleja. Es decir, que la película hay que sentarse a verla. La historia es magnífica, está, bueno, como dice Borja, muy bien trazada, no, fenomenalmente trazada. Tiene un montón de datos, un montón de información dentro de la película, y es todo un desafío para un director contar tantas cosas en solo 2 horas y pico. Es decir, tiene muchísimo, es una película con muchísimo mérito. Es larga, ya digo, pues 2 horas, no sé si son 2 horas y media, pero vamos, si no son 2 horas y media, se le debe de acercar. Pero a pesar de todo, a pesar de que dura 2 horas y media, se te pasa rapidísimo. Es de estas películas que uno se sienta a verla y se hacen incluso cortas. Está plagada de diálogos extraordinarios, propios, pues a ratos más de una obra de teatro que de un
que de una película, pero eso no significa que sea aburrida, es decir, que sea de estas películas habladas, es evidentemente una película de, como suele decirse, de bla, bla, bla. No vais a ver explosiones, ni nada por el estilo, ni peleas, ni tiroteos, pero es cine político, a fin de cuentas, ¿no? Pero vamos, está muy bien hecha, es decir, el director sabe y los actores además la interpretan estupendamente, porque en este caso es una película, la historia es buena, indiscutiblemente, pero es una película de actores, es decir, es una película de personajes. Los personajes principales, tanto el propio escritor, el objeto de los espionajes, como su novia, como el propio ministro, por descontadísimo, el agente de la Stasi, son personajes que tienen una gran profundidad. Eso es importante, porque uno de los problemas que suelen tener estas películas de espías, entre comillas, es que los personajes a veces son demasiado planos. Entonces te encuentras con una gran historia de espías. A mí las películas de espías siempre me han encantado, desde que era bien jovencito. Al igual, como ya os he dicho, que las de fantasía no me gustan mucho, la temática en sí, las de espías me encantan. Pues te encuentras en algunas películas de espías que tienen personajes planos con historias estupendas. No, aquí falta algo. No es el caso, ni muchísimo menos, de La vida de los otros, en el que viene armonizado una muy buena historia y a la vez unos personajes profundos que tienen un montón de pliegues y que permiten... los actores saben llenarlos. Bueno, pero el actor, a fin de cuentas, que tiene mucho mérito, obviamente, pero no puede construir un buen personaje si el guionista no le ha insuflado vida, es decir, no ha conseguido hacer de ese personaje, que no deja de ser algo en un papel, hacer de ese personaje algo importante, ¿no? La interpretación es impecable, no hace falta que os lo diga. El cine alemán tiene, que no es muy conocido en España, y es una pena porque se hacen muy buenas películas en Alemania, tiene unos actores buenísimos. No sé si habéis visto alguna de las más famosas o las que se han visto por lo menos en España. Esta misma de La vida de los otros se vio muchísimo. Se vio también aquella del hundimiento. Se vio también la de Goodbye Lenin. El cine alemán en los últimos 15 años ha dado algunas películas excepcionales. Pues bien, este cine tiene unos actores extraordinarios, que nada tienen que envidiar a los actores británicos. Bueno, nada salvo en el presupuesto de sus películas, que los actores británicos, como hacen sus películas en inglés, pues cuentan, y tienen por lo tanto estrenos mundiales y distribución mundial, pues cuentan con presupuestos mucho más abultados, porque la industria de cine británica, que es pues probablemente la industria cinematográfica más potente del continente, del viejo continente, pues está interrelacionada, como es lógico, en tanto directores, productores, personal de todo tipo, actores, naturalmente, está relacionada con la mayor industria cinematográfica del mundo, que es, con permiso de la India, con permiso de Bollywood, es Hollywood, es decir, es el gran cine. Y a eso tiene acceso la industria británica, cosa que no tiene el mismo acceso o el mismo nivel de acceso la industria cinematográfica alemana. La película está muy bien ambientada, está extraordinariamente bien ambientada, con muchísimo celo, en el Berlín de los años 80, de mediados de los años 80, es decir, de poco antes, 3-4 años antes de que aquello implosionase y se fuese todo a la mierda. Ojo, y no fue fácil, ¿eh? Esta película es del año 2006, ya digo, y en 2006 quedaba ya poco de ese Berlín. Berlín sufrió en los años 90 una transformación, Berlín Este estoy hablando, no del Berlín Oeste. Pero bueno, el Berlín Oeste también se ha transformado bastante, pero el Berlín Este, sobre todo, la transformación de Berlín Este ha sido dramática, pues una transformación tremenda, una auténtica metamorfosis urbana, y el director tuvo que reinventarse, en cierto modo, la ciudad. En concreto, los cuarteles generales de la Stasi, que estaban en la Normannstrasse, la calle Norman, ahí en Berlín Este, pues están perfectamente bien recreados, con el ambiente incluso que se respiraba. De hecho, se siente, viendo la película, se siente la angustia de aquella sociedad triste, aquella sociedad gris, sin expectativas vitales, en la que todos espiaban a todos. Entonces, claro, han pasado ya 30 años y es como que, bueno, la Stasi, ¿no? Hablamos de ella como el que habla casi de Julio César, pero la Stasi no era ninguna broma, ¿eh? Era, de hecho, probablemente el mejor servicio secreto del este de Europa, superior incluso a la KGB, al menos en lo que se trataba de control interno del país, de vigilancia interna. Vamos, digo servicio secreto porque era secreto, pero esencialmente era una policía política. Cuando el muro cayó en 1989, tenía 265.000 personas trabajando para la agencia, para la Stasi.
de las cuales 175.000 eran informantes directos, informantes regulares, es decir, tenían nómina a 265.000 personas, de los cuales 175.000 estaban solo para informar, estaban diluidos, no iban a la oficina, en una palabra, todas las mañanas. Caray, en un país que tenía por aquel entonces unos 15 millones de habitantes, pues significa que, pues eso, un 2,5%, un 2,5% de la población trabajaba para la policía política. Es decir, el 2,5% de la población estaba espiando al resto. Es simplemente aterrador, no encuentro otra palabra mejor para definirlo. Pues bien, en ese ambiente de delación continua y sistemática en la que los hermanos se delataban entre ellos, las esposas a los maridos, los amigos, en el que nadie se fiaba de nadie, pues ese ambiente lo refleja muy bien esta película. El director, por cierto, es un tal Florian Henkel von Donnerschmack, que curiosamente no ha hecho nada más. Esta es su película, a excepción creo que de una película que hizo poco después, una comedia romántica, nada del otro mundo, que una comedia romántica con Angelina Jolie, que no está mal, por cierto, se deja ver, y Johnny Depp, que se llama The Tourist. Es esta película que no sé si es de 2010, 2011, una cosa así, pero vamos, ya la hizo en Estados Unidos. Pero quitando estas dos películas, von Donnerschmack no ha hecho nada, absolutamente nada. O sea, algo tendrá que ver que este hombre es de familia, lo dice ya. Henkel von Donnerschmack es un nombre nobiliario, un nombre aristocrático en Alemania. Entonces, pues el hecho de ser de familia aristocrática, pues quizá, no estoy seguro, pero quizá pues no necesita trabajar y estas cosas las hace por puro gusto, de ahí que no necesita películas alimenticias, que se pone, agarra la cámara, digamos, o la claqueta, solo cuando tiene realmente una buena película entre manos. En fin, no me enrollo más porque es que se me han ido 10 minutos de programa con esta película, pues que es la película de la semana, así que los merecía, desde luego. Borja, muchísimas gracias por recomendárnosla. Agarro el relevo y la recomiendo yo también. La semana pasada no tuvimos ninguna serie y me extrañó, porque en números anteriores, en episodios anteriores, como se dice en las series al principio, pues en episodios anteriores del Contraplano han venido cuajaditos de series y está muy bien. Ha habido incluso alguno que hubo más series que películas, pero la de la semana pasada, la que hicimos la última de junio, este va a ser el primer Contraplano de julio y el primer programa del mes de julio porque es día 1, pues en la última de junio no me vino ninguna y me extrañó un poco y dije, bueno, con la cantidad de series buenas que hay, así que para repararlo en la medida de lo posible, esta semana Gonzalo nos trae una serie muy buena, una serie de culto. Quería proponer una serie que se llama The Wire, que posiblemente la mayoría del público conocerá. Es una de las grandes series de culto, al menos de las últimas 2 décadas. Una serie que todos los aficionados a las series tienen que ver, y más si te gusta la política. Lo que es la trama, es una serie, parece una serie clásica de policías, narcotraficantes, unos buenos y otros malos, pero no, la serie es mucho más compleja que eso. En verdad desgrana cómo funciona una ciudad, que es la ciudad de Baltimore en Estados Unidos, que es una de las ciudades más pobres y más deprimidas del país, y cómo funciona también más o menos en cada temporada van tratando y tocando un tema, la prensa, la política, pero, o sea, siempre en el marco de la lucha callejera entre policías y criminales. Y bueno, es una serie en la que no hay ni buenos ni malos, todos los personajes son grises, y es una serie que no hay ningún protagonista. Y es una serie que podéis encontrar en HBO. Bien, antes de nada, que lo sepáis, para los más jóvenes especialmente, The Wire es una gran serie, por cierto, pero es una serie antigua. Es decir, empezó en el año 2002, he ido a mirarlo en internet porque no lo recordaba, pero vamos, lo que sí recordaba es que yo era mucho más joven cuando vi el primer capítulo y dije, bueno, pues ¿qué estaba yo haciendo entonces? Y claro, me veía ya pues con otra edad en otra casa, ¿no? Decía, esto realmente es de hace mucho tiempo y efectivamente esto se estrenó la primera temporada, se estrenó que de 5 temporadas que tiene, pues de la primera se estrenó en el año 2003 y fue hasta el año 2008, es decir, quedó cerrada y empaquetada ya en el año 2008, es decir, que es una
una serie contemporánea de Los Soprano, para que nos hagamos una idea, que más o menos cubre el mismo rango de fechas, aunque Los Soprano terminó un par de años antes. Los Soprano, si mal no recuerdo, terminó en el año 2006. La serie es muy buena, muy buena y muy recomendada, por lo tanto. Como comenta Gonzalo al principio, no es una serie policíaca al uso, es decir, puede parecérnoslo. Es decir, puede, sobre todo los primeros minutos del primer capítulo de la primera temporada, podemos pensar, pues ya está una serie de policías y ladrones, vale, bien ambientada, bien hecha, con buenos diálogos, pero no es, ya digo, no es la clásica serie policíaca, nada de eso, va mucho más allá. The Wire es algo así como el retrato descarnado de una ciudad americana en plena decadencia. El director, en este caso, pues escogió Baltimore, que es una ciudad de la costa este, en plena decadencia, obviamente. No sé si la conocéis, pero no es el mejor lugar para vivir entre vosotros y yo. No es especialmente bonita y no atraviesa desde hace ya muchos años sus mejores momentos. Vamos, podría haber pillado otra. Podría haber pillado cualquier ciudad de estas del Rust Belt, ¿no? De los Estados Unidos. Podría haber pillado Detroit o podría haber pillado Cleveland. Cualquiera de estas que hay en lo que llaman allí The Foundry, ¿no? La fundición, la parte de los Estados Unidos que fue industrial o naviera en los años buenos, los años 40, 50, 60, y que fueron cayendo. Y al final ha quedado ciudades muy ghettificadas, en la que la población productiva se empezó a ir, se fue a California, se fue a otros lugares de los Estados Unidos. Estas ciudades empezaron a estar muy mal gobernadas en muchísimos casos, corrupción a raudales, y eso luego la pescadilla que se muerde la cola, la pobreza, igual que la riqueza trae riqueza, pues la pobreza no trae más que pobreza. De hecho, creo recordar que era la serie favorita de Obama, sí, por lo menos antes de llegar a la Casa Blanca, y él solía decirlo. Mi serie favorita, la que más me gusta, es The Wire. Bien, lo bueno de esta serie, como bien nos comenta Gonzalo, que es una serie que literalmente te imanta la pantalla, ¿eh? Empiezas a ver un capítulo, luego ves el otro, y al final, como son 5 temporadas, si hacéis una integral, es decir, que no de una sentada, pues imposible, porque son muchos capítulos, pero estas veces que te la pones y estás durante un mes viéndote una serie, pues veréis cómo no os cuesta nada poneros con el capítulo siguiente, de lo bien hecha que está y lo atractivos que son los personajes. Bien, es esa crítica despiadada a la sociedad, pero no desde un punto de vista ideológico, a ver si me entendéis. No es cine político, no es una serie política en la que las hay también, ¿no? En la que, el sistema es malo, está administrado por gente mala, el capitalismo, ya sabéis, pero hay unos buenos que lo van a redimir, al sistema y que son buenos sin mácula. No va de eso, no es tan simple. En The Wire, como nos comenta Gonzalo, no hay buenos y malos, pero simplemente porque es que en el mundo no hay buenos y malos, todos somos capaces de lo mejor y de lo peor, ¿no? Hay personas que tienden más hacia la bondad, y esto se refleja muy bien en la serie, y personas que tienden más hacia la maldad, ¿no? Esto que decimos, ¿es buena gente o es mala gente? Pues tú lo ves muy bien en esta serie, dependiendo de los incentivos que tengas en cada momento. Es decir, estos personajes de The Wire, muchos de ellos viviendo al límite, pues trata de policías y de delincuentes, de periodistas también tienen un papel muy importante en The Wire, pues están insertos dentro de ese sistema y actúan movidos por sus intereses personales, por lo que les toca. Y son intereses personales que en la mayor parte de los casos no consisten en conquistar el mundo ni nada por el estilo, consisten simplemente en mantenerse a flote. Es otra de las cosas que puedes ver a lo largo de la serie. Es decir, que si buscáis personajes planos, esta no es vuestra serie, no os va a gustar. Es decir, los policías no siempre son buenos y los delincuentes no siempre son malos. De hecho, las categorías bueno o malo se entremezclan dentro del mismo personaje en función del momento, como he dicho antes. Uno que ha hecho algo muy bien durante un capítulo o 3 capítulos más adelante, pues no lo hace tan bien, porque está sometido a otro tipo de presiones.
En fin, no sé si me entendéis. Os recomiendo verla porque la serie está muy bien. No sé si está en Netflix, lo dudo, porque es una serie de HBO. Ya sabéis que HBO ha abierto su canal, en España lo ha abierto hace muy poco, el año pasado, y claro, pues se reservarán las mejores piezas para los bocados más sabrosos, se los reservarán para su propia plataforma. Vamos, así que si tenéis HBO, la tenéis ahí de cualquier manera, está en DVD, lo podéis encontrar a precio de risa en cualquier tienda o en el propio Amazon, la serie completa, porque es una serie de hace, ya digo, más de 10 años, hiperamortizada y que, bueno, que el que ya quería tenerla la tiene, por lo tanto, los DVDs se pueden encontrar a muy buen precio. Tiene 5 temporadas que se enlazan una con la otra de manera muy bien montadas, están muy bien montadas, las 5 muy bien ensambladas, las 5 temporadas una con otra, se ven sin demasiado esfuerzo. Y bueno, ¿qué más os puedo decir? Que es un clásico y que lo recomiendo. Es decir, no puede faltar en la biblioteca de ningún seriófilo. Muy bien, pues continuamos. Continuamos en San Sebastián, donde está Mauricio, que nos trae, os voy a decir así, os voy a hacer una pequeña adivinanza. Nos trae la ópera prima de Spielberg. La ópera prima de Spielberg, es decir, su primera película. Yo creo que ya solo con decir esto, los más cinéfilos ya sabréis a cuál me refiero. Quería comentar una película que se llama Duel en inglés, o en castellano la traducción es El diablo sobre ruedas, y está dirigida por Spielberg. Es una película que está hecha 2 años antes que Tiburón y tampoco es que sea muy conocida. Lo bueno que esta película es muy modesta en cuanto a presupuesto, costó $400.000, una película muy barata y es una muy buena película, es una película de suspense, no es de ciencia ficción. Básicamente es un trabajador así de mediana edad que va en un coche por esas carreteras secundarias de los Estados Unidos y se ve perseguido por un camión. Y a partir de ahí pues suceden cosas. Pues efectivamente, Mauricio, El diablo sobre ruedas, que es como se llamó en España, en inglés se llama Duel, duelo, sería más o menos traducido así libremente. No se la tradujo duelo porque quizá no se hubiese entendido bien en español y se le puso un nombre mejor. Se tradujo y se le mejoró el nombre, a veces sucede, bastante a menudo de hecho. El diablo sobre ruedas es una película, o fue una película de bajo coste, una película del año 71, desde hace ya muchísimos años, de hace ya casi 50 años, pero fue de bajo coste porque se concibió no como una película para estrenarse en las salas. El diablo sobre ruedas se concibió como una película para televisión, lo que antiguamente conocíamos como un telefilme. Era muy común, los más jóvenes no os acordaréis de esto, pero los que ya no lo somos tanto, pues nos acordamos perfectamente pues, que los sábados por la tarde ponían telefilmes, pasaban telefilmes en las cadenas de televisión, generalmente de calidad dudosa, pero bueno, para la gente que les gustaba quedarse aplastada todo el sábado en el sofá viendo la tele, pues lo que le pusiesen se quedaba dormido media película, entonces le daba igual, ¿no? Eran películas que tenían que ser necesariamente baratas, eso, películas de $400.000. Ojo, que en España con $400.000 hacemos verdaderos largometrajes de primer nivel. Claro, en Estados Unidos $400.000 no tienen ni para pipas. Bueno, no tenían ya ni para pipas en los años 70. Esta serie la dirigió, mejor dicho, Steven Spielberg, cuando era muy joven, la dirigió para la cadena ABC y se dio como la TV Movie, la del telefilm, pues de aquella semana. En aquel entonces tenía solo 25 años. Y es bueno, como a un niño de 25 años le encargan un telefilme. Bueno, pues porque se hacían muchos y él ya había hecho, pues eso, le cayó en gracia, pues un poco por pura suerte, porque había hecho un año antes, creo que en el año 70, había dirigido un capítulo de una serie de televisión muy famosa, de la que se hicieron un montón de capítulos, que se llamaba Audacia es el juego. Entonces, cada capítulo llevaba un director distinto, algunos de ellos eran noveles a los que les daban la oportunidad, y uno de ellos los dirigió Spielberg. Total, que le debió gustar algún pez gordo y le dieron la dirección de este telefilme, que por lo demás, a pesar de que es un telefilme, y no deja de serlo, y la aspiración que tenía la ABC era hacer un telefilme, pues es muy bueno. Se llevó un montón de premios. Muchos dicen que es el mejor telefilme de la historia y no les voy a quitar yo la razón, porque los telefilmes ya he dicho antes que la calidad no suele ser muy buena, pues se hacían para lo que se hacían. De hecho, todavía se siguen haciendo. Claro, ahora como ya realmente casi nadie ve la tele y mucho menos se aplasta delante de Antena 3 a lo que le pongan, los que saben pues se van a ver la película que quieren, o tenemos mucha más
muchas más opciones televisivas donde verlas que las que había hace 20 años, que tenías 5 cadenas y no podías elegir más. Entonces a lo más ibas saltando de telefilme en telefilme el sábado por la tarde. Pues bien, esta peli se llevó muchísimos premios en aquel entonces, más siendo joven, pues el aplauso general de toda la crítica, y consagró a Spielberg, que aún hizo algún otro telefilme, no recuerdo el título, pero vamos, todavía le quedaron un par de años de aquí a Tiburón, que es cuando él rodó Tiburón en el 75, pues sí, del 71 que se hizo esta al 75 pasaron 3 años, creo que hizo todavía algunos telefilmes para televisión, y ya a partir de Tiburón pues se convierte, era el niño adorado de Hollywood, ¿no? El niño prodigio. A partir de entonces luego ya vino pues Encuentros en la tercera fase y todo lo que es su filmografía pues hasta el momento presente. La historia del cine, de hecho el cine contemporáneo es muy difícil de entender sin directores como Steven Spielberg. Aparte de que este hombre de Spielberg, quiero decir, sabe hacer muy bien, contar muy bien las historias. Esta historia está muy bien contada a pesar de su juventud y del bajo presupuesto que tenía. Es decir, en El Diablo sobre ruedas sabe mantener muy bien la tensión narrativa. La mantiene, de hecho, de una manera magistral. Pero hay algo que le delata, que cuando la ves dices, esto me suena, esto es familiar. Y ese algo es la cámara, la posición de la cámara. Spielberg es de esos que sabe dónde colocar la cámara. Es un maestro en eso. Prácticamente en todas sus películas. Hay planos que son Spielbergianos, es decir, dices ya, le ha enchufado la cámara, la ha colocado exactamente en el punto exacto. Pero hay una curiosidad en esta película, y es el telefilme que a él le lleva a hacer esta película, que había hecho antes, se llamaba Los Ángeles 2017, era un telefilme de ciencia ficción que había gustado, es decir, que este hombre siempre se dedicó, siempre ha tenido tendencia o propensión a tratar este tipo de temas. Y otra curiosidad, esta me la he apuntado porque me acordaba de esto de hace, pues, cosa un par de años, creo, un documentalista español, no recuerdo el nombre, abrió un crowdfunding de estos, de una financiación colectiva, creo que fue en Kickstarter, la plataforma esta, para levantar dinero, ¿no? Con la idea de hacer un documental sobre la película, sobre El Diablo sobre ruedas. Lo que no sé es al final si habrá conseguido hacerla o todavía está en la parte, digamos, de financiación, de levantamiento de fondos. Vamos, que no he visto nada por ahí. Si alguno de vosotros lo sabe, pues le ruego que me lo diga porque seguro que está bien. A mí la película esta de El Diablo sobre ruedas me gustó mucho en su momento y cada vez, no sé si la he visto 3 veces, pues cada vez que la he visto me ha parecido una película muy muy bien hecha. Es más, se podría hacer un remake sin demasiados problemas. La Contracrónica tiene un oyente en Tordesillas, espero que sea alguno más, pero por lo menos un oyente seguro es el que nos ha enviado la recomendación de esta película, que se llama Álvaro. Tordesillas, por cierto, está en la provincia de Valladolid y es un pueblo estupendo y bien bonito, en la misma ribera del Duero. Pues nos trae una película muy famosa, muy de culto y muy angustiosa. Y bueno, quería recomendar una película que se titula Johnny cogió su fusil. Es una película norteamericana del año 71. Y bueno, trata sobre un combatiente en la Primera Guerra Mundial que queda herido debido a una bomba y postrado en una cama de un hospital, sordo, ciego, mudo, sin piernas ni brazos. O sea, básicamente como un vegetal, por así decirlo. Y bueno, lo más destacable de esta película no es su producción, por así decirlo, porque la verdad es que es una película, yo creo que de bajo presupuesto y en eso no destaca, pero sí que se ve como una película que hace una enorme defensa de la eutanasia y en contra de la guerra. Es antibelicista totalmente. Y bueno, la quería recomendar porque la vi hace tiempo, la verdad es que la vi bastante pequeño, cuando tenía pues 15 años o así, y me impactó tanto que no he vuelto a ver una película tan dura en toda mi vida. Es más, para mí es la más dura y prueba de ello es que no la he vuelto a ver desde entonces. Y bueno, quería recomendarla. Johnny cogió su fusil es la película, o por lo menos creo yo, la película más abiertamente antibelicista de la historia.
con esto no significa que sea la mejor película antibelicista de la historia, ni muchísimo menos, pero sí desde luego la más abiertamente antibelicista, que sus intenciones las pone encima del tapete nada más empezar. Cuenta, así sin quereros dar más información, cuenta como un mutilado de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Esto viene de una novela que se había escrito después de la Primera Guerra Mundial, la película es de los años 70 y del 71 también, curiosamente, como la que acabamos de ver de Steven Spielberg. Y la novela es de Dalton Trumbo, y Dalton Trumbo luego dirigió la película. Es una novela de los años 30 que habla de un mutilado de guerra de la Primera Guerra Mundial. Un tipo al que le estalla una bomba en el frente europeo, se queda sin brazos, se queda sin piernas, se queda sin extremidades y se quedan anulados sus 5 sentidos. Pierde la vista, pierde el olfato, pierde el gusto, pierde el oído, por supuesto, y se queda pues como un torso viviente, vegetal, pero pensante. Ya se queda más absorto dentro de sus pensamientos y tratando de comunicarse con el mundo exterior en el hospital, moviendo la cabeza y poco más, ¿no? Creo que no hace falta que os cuente mucho más, porque si la habéis visto ya lo sabéis, y si no la habéis visto, pues os podéis imaginar el resto, ¿no? No os voy a contar el desarrollo, pero tampoco tiene mucho más desarrollo, no es que podamos decir es un historión, ¿no? A partir de ahí es pasar un buen rato angustioso. No es una película que yo personalmente recomendaría, a no ser que se quiera pasar un mal rato. Claro, que también hay gente... Estas películas... hay aficionados al cine gore, caramba. Así que tiene que haber aficionados a todo. Entiendo que haya gente que le guste esto. No es que lo entienda, es que la hay. Por eso es precisamente, y no por ninguna otra razón, por eso es una película de culto. De todas maneras, la película tiene su momento. Es decir, ya he dicho que es del año 71... y fue muy oportuna en aquel momento. Estaban en plena guerra del Vietnam y había un movimiento antibélico, sobre todo anti-Vietnam en los Estados Unidos muy potente, que tenía sus ramificaciones políticas. En el 71 ya estaba Nixon, había ganado las elecciones del 68 y había gente en la calle manifestándose. La guerra del Vietnam pues alcanzó probablemente, ya se había producido la vietnamización, y entre el 71 y el 72 pues alcanzó su grado máximo de impopularidad, y este tipo de cintas pues supongo que se las beberían en aquel momento. Cualquier cosa que fuese, que sirviese, que apuntalase la filosofía antibélica, pues venía bien. Es decir, el movimiento pacifista, de hecho, en los Estados Unidos la empleó a fondo. La película esta de Johnny cogió su fusil porque se lo estaban diciendo, ¿lo veis? Si nos vamos a Vietnam, mandamos a nuestros jóvenes a Vietnam y nos vuelven hechos torsos vivientes que luego se quedan en un hospital comunicándose con la cabeza por código Morse. Pues esto acojonaba, ¿no? De todas maneras, el alegato es fuerte. Es decir, el mutilado llevado es difícil quedarse sin las 4 extremidades y a la vez sin ninguno de los sentidos, quedarse convertido en un vegetal, como es el caso de Johnny. Pero bueno, puede suceder, obviamente, y está precisamente forzado para eso, para transmitir con energía ese mensaje que luego se acompaña, sobre todo al final de la película, de otra demanda más, que es la de la eutanasia. Pero vamos, el principal es el antibélico, ¿no? De cualquier manera, para transmitir el mismo mensaje hay películas mucho mejores. Es decir, si de lo que se trata es de atacar la guerra mediante el cine, demostrar lo absurda que es, lo estúpida que es, el poco sentido que tiene en sí, pues porque la guerra entre nosotros es la cosa más absurda del mundo, pues tenéis películas para parar un tren. No sé, se me ocurren así, a bote pronto, pues Si no vean el frente, por ejemplo, que es una película de los años 30 que está muy bien, o directamente Senderos de Gloria, que es de Stanley Kubrick y que es una obra maestra. Y yo creo que ese sí, el mejor alegato antibélico que jamás se haya filmado. Quizá no es la más antibelicista, como es el caso de Johnny cogió su fusil, pero sí la mejor. Y si queréis ver, como en general todo lo de Kubrick, todo es bueno, pues esta en concreto es buenísima. Así que si me dais a elegir, espero que alguno de vosotros me recomiende la de Senderos de Gloria, porque eso sí que es un peliculón de primera categoría. Muy bien, pues ya para terminar, que se nos acaba el programa, vamos a terminar con Jaume de Mallorca, que es con quien empezamos la semana pasada, gran cinéfilo, que nos tiene reservada esta semana una película de ciencia ficción. Otra película que me gustó mucho fue La Llegada, que es relativamente, bueno, también muy nueva, de ciencia ficción, que, bueno, relata pues unos extraterrestres llegan a la Tierra y
no saben ellos cómo comunicarse con nosotros no sabemos cómo comunicarnos con ellos y todos los problemas que ello acarrea, ¿no? Se puede desatar una guerra mundial contra ellos, puede desaparecer, extinguir la humanidad, etcétera, casi lo típico. Pero lo que le diferencia es que el guión es muy bueno, además de ser un guión muy complejo, ¿no? Porque el dilema este de cómo me comunico con otro ser que no tiene ni siquiera brazos ni es totalmente diferente a nosotros, pues está muy bien. Y después que también a través de la trama se va resolviendo un tema de ciencia ficción, que todas las películas de ciencia ficción suelen explicar, con la física y estos temas, pero esto, pues a través del lenguaje, tampoco puedo decir mucho porque si no saco toda la trama, pues con el lenguaje pues resuelve ese tema de ciencia ficción, ¿no? Que sería como abrir la mente, etcétera. Pues La llegada, en inglés se titula Arrival, por si la estáis buscando. Es una película muy reciente, es una película del año pasado. Yo no la he visto, así que poco puedo decir de ella. Yo hablo de las películas que he visto y no de las que no he visto. Simplemente he visto el tráiler, eso sí, lo vi el año pasado. Pero vamos, del año pasado, de hace menos de un año, del verano pasado, por lo que recuerdo, esta de La llegada. Y funcionó bastante bien en los cines. Estuvo durante los meses posteriores al verano, estaba en todos los cines de Madrid, desde luego se veía. De los cines que van quedando, en Madrid todavía quedan bastantes, y a la gente que la había visto, pues hablaba bien de ella. La crítica fue buena, por lo que yo pude leer en aquel entonces, hace no mucho, ya digo, y la tengo apuntada. Vamos, no tanto como para comprármela, pero sí la ciencia ficción me gusta, pero digamos con algunos reparos. No soy un gran aficionado, pero vamos, en el momento en que la pasen por Netflix, la veré y espero que no me defraude, porque has venido tú, Jaume, a ser el último que me ha hablado bien de ella, así que no, tanta gente tan buena no puede estar equivocado. Muy bien, pues con esto hemos terminado el contraplano de hoy. Esto me disparo, me dejo llevar y al final pues digo el nombre del programa, que no es, pues el contraplano de hoy. Os repito el número de WhatsApp por si al principio pensabais que no queríais recomendar una película y hemos llegado al final y ahora pues os pica el gusanillo, ¿no? Y si ya está, por no volver atrás en el programa y darle atrás al cursor, pues no queréis escuchar el número. El número es sencillo, es el 690-82-7909. Yo un año de estos quizá me lo aprenda de memoria, me lo tengo que apuntar aquí en la libreta. Ya sabéis, con el +34 delante, por si el móvil no es español. Y fuera, una reseña como las que habéis escuchado, una crítica como la que habéis escuchado por notita de voz. Es más simple que el mecanismo de un mechero. Ya por último, antes de irme, todos los patronos de la Contracrónica han recibido hoy el contraboletín. ¿Sabéis? Os comentaba la semana pasada que había hecho una emisión en beta, un envío, mejor dicho, en modo beta, que solo recibisteis unos cuantos. Pues bien, en el de esta semana, estáis incluidos todos los patronos. Se llama el contraboletín y lleva pues los mejores artículos de la semana, los mejores programas de la semana seleccionados por mí, ¿no? Para que si algunos pues os lo perdisteis o lo queréis escuchar otra vez, pues así lo tenéis en vuestro correo. Por cierto, pasamos esta semana de 150 patronos. Muchísimas gracias. Más no os puedo decir, estamos en 151 a 1 de julio. Estoy contentísimo, no sé cómo explicarlo o cómo explicaros lo contento que estoy, porque realmente contento y agradecidísimo. En fin, a los 151 que habéis decidido apoyar al programa y apoyarme a mí personalmente, que viene a ser pues casi lo mismo. Muy bien, pues queridos amigos, con esto ya solo me queda recordaros que mañana toca Contrarréplica y despedirme de vosotros hasta eso mismo. Hasta mañana.